Recibimos a la diputada Alicia Castro, diputada nacional Frente para el Cambio. Está con usted, ¿no? Titular del gremio aeronavegante. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tema aerolíneas, ¿no? Que está brava la cosa, ¿eh? Sí, ¿Cómo has batallado ahí, eh? ¿Cómo has trabajado? Hace 10 fuerte? años, 10 ¿no? años, Que discutimos esto. Perdóname, antes que empecemos a explicarle al público que vos trabajabas en aerolíneas, ¿no es cierto? Sí, volé 24 años como tripulante de cabina, gracias. ¿Eras comisario de a bordo? O? Por aerolíneas. Bueno, por aerolíneas. Sí, es un buen brindis. Por empresa muy querida, sí señora, muy querida. Por aerolíneas argentinas, ¿eh? Sí. Por la patria, sí. Por la patria también. Casi no desde tenemos luego. patria ya. Sí, es cierto, es verdad. No tenemos soberanía, ¿verdad? Hace 10 años nos presentamos a la justicia con el diputado Moisés Fontela, hoy del Polo Social, para señalar que esta privatización era ilegal. Y tuvimos un fallo favorable del juez Garzón Funes. Ajá. Y Menem mandó el asunto a la Corte. Fue el primer indicio de cómo funcionaría la Corte menemista, sí, para facilitar entregas como la de Aerolíneas Argentinas. ¿Fue Persaltum? Persaltum, el primer Persaltum que hubo en la Argentina menemista. Luego, en el 94, volvimos a la justicia porque Cavallo fue el que renegoció los términos de la privatización. Los españoles habían comprometido explorar rutas nuevas, en cambio tomaron las rutas de Aerolíneas Argentinas, todas las rutas de Europa, claro. Vos las has volado muchas veces, Magdalena. Sí. Todos recordamos las sedes que tenía Aerolíneas Argentinas en las principales avenidas del mundo, funcionaban como embajadas abiertas. Pero sí, señor. Iban los extranjeros a leer los diarios. A leer los diarios, a identificarse con nuestra cultura, y elegían una línea aérea que era eficiente, segura y superavitaria. Se la entregaron sin deudas, con 30 aviones propios, con 10.000 trabajadores altamente entrenados, motivados, capacitados. Todo esto se lo llevaron, la fundieron, la desmantelaron. En el 92 y en el 94, Cavallo y Liendo, hoy de vuelta en el gobierno, renegociaron los términos de la privatización, le permitieron que en lugar de los aviones nuevos comprometidos en el pliego, o se llevaran los aviones como se los llevaran, los vendieron, los remataron, o nos trajeran aviones como el de Fray Bentos, es decir, aviones obsoletos, descartados por la propia Iberia, como el que se accidentó en Fray Bentos, un avión de 30 años de antigüedad, terrible el accidente, que le faltaba un sistema de alarmas que posiblemente haya sido la causa del accidente, como el avión que se abrió la puerta sobre las altas cumbres de Córdoba y se cayó una compañera tripulante de cabina, Liliana Almada. Acaba de terminar el juicio, ¿no? Un año que esa puerta no se revisaba, y un avión que ninguna empresa aérea ocupa para transporte de pasajeros. Este fue el tipo de operación, el tipo de desmantelamiento, el tipo de vaciamiento. 10 años después, cuando además le cargaron 900 millones de dólares de deuda y de pérdida, el mismo ministro Cavallo viene a decir: es un problema de los trabajadores. Pues no, señores, esto no es un problema de los trabajadores. Este es un problema del Estado Nacional, que tiene que tomar una negociación al máximo nivel con el Estado español y exigirle que reparen las pérdidas de nuestra línea aérea. El presidente dijo ayer que no era del gobierno. Que bueno, el presidente está equivocado. Que no iba a intervenir el gobierno, presidente, ¿no? Por lo menos nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando al más alto nivel del gobierno español. Tenemos que pasar. Nosotros, digamos, queremos distinguir dos cosas. Nos parece muy bien que se investigue todo lo que pasó en Aerolíneas. Si hubo vaciamiento, los responsables tienen que pagar penalmente por ese vaciamiento, sean argentinos, sean españoles, sea quien sea. Yo esto inclusive lo hablé con quien hoy está a cargo de esto en España. ¿Quién es? Ferreras se llama, ¿no? Ferreras. Y por otro lado, digamos, nosotros tenemos que aclarar bien qué pasó hacia el pasado, y hacia el futuro tenemos que salvar la empresa y los 7.000 trabajadores que hoy hay. Pero Patricia, parece que invertir mucho dinero. Los responsables no son los trabajadores. Yo no los trabajadores son los únicos que durante estos 10 años han aportado constructivamente a este proceso. Pero el gobierno no va a invertir un centavo en esto. Ni Además, que... ¿qué se va a investigar? Cuando ya no se habla más de los sobornos, ¿quién se acuerda de los sobornos? Nosotros nos acordamos. Ex Alianza, sí. Entre otras cosas, lo que conversábamos antes, la enorme desilusión de la Alianza en muchos aspectos, y entre otros, un tema al que tratábamos recién, la falta de noción del gobierno
de la importancia de la actividad aerocomercial en la Argentina. Es decir, si cayera Aerolíneas Argentinas y Austral, si les permiten a los españoles terminar este proceso después que le han llevado a la quiebra, detrás de Aerolíneas y Austral caerían todas las líneas aéreas nacionales y daría justificativo a los que quieren, entre otros Cavallo, y desde el ALCA presionan para que haya una política de cielos abiertos que desregule las capacidades, las tarifas de las empresas norteamericanas en nuestra región. Es decir, desaparecería un instrumento vital en un proyecto de nación como la actividad aerocomercial. Imaginemos la época del comercio virtual, hoy, donde los negocios ya no tienen sedes físicas. ¿Dónde se desarrolla el comercio, Mirta? En la bodega de los aviones. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de integrar nuestro territorio, tiene que ver con la posibilidad de salida de nuestros productos regionales, tiene que ver con una política turística y comercial propia. Yo no sé si a ustedes les pasaba, yo soy muy patriota y amo mi país. Si yo llegaba a un aeropuerto y veía el avión de Aerolíneas, como yo veía mi patria. Claro, ya estoy en casa, claro. Con personal de en Aerolíneas. casa, eso me pertenece, es nuestro. Con personal argentino, Sí. o sea, también era una generadora de muy buenos puestos de trabajo, puestos calificados, como el de los 500 técnicos que han echado a patadas, como el de los 58 tripulantes de cabina que han echado, como el de los 1.378 que piensan echar. Y quiero decir claramente que el gobierno no está interviniendo más que en el aspecto laboral, y yo valoro mucho las condiciones y el trabajo de la ministra, pero reitero que nos prestamos a una confusión, porque esto no es un problema de índole laboral. Esto tiene que ver con el vaciamiento, tiene que ver con el desmantelamiento, tiene que ver con que hay personas en el gobierno que son los que legitimaron el vaciamiento, como Cavallo y Liendo, que quieren decir ahora evadir sus responsabilidades, transferirla en este escenario de conflicto montado, absolutamente montado por la empresa. Lógico, si echan 550 trabajadores, si no pagan los salarios, si el gerente de la compañía amenaza con mandar a todos los pilotos al psicólogo, es evidente que va a generar un área de conflicto. Pero es un área montada, y quiero decir que esto es lo mismo que hicieron en Biasa. ¿Ustedes recuerdan? En Biasa pasó lo mismo, exactamente. Recuerdan sí. que los españoles también vaciaron, Sí, sí. desmantelaron y fundieron a la Línea Aérea Nacional de Venezuela, hace 4 años. Pero vos te acordás, Alicia, perdón, lo que hablábamos en maquillaje mientras nos estaban Sí. arreglando, vos te Mientras acordás, nos Alicia. trataban, a mí me trataban de arreglar, a vos te arreglaron. No, el paso del tiempo es inarreglable en mi caso. Pero, no, hablando en serio, ¿vos te acordás que cuando Terraño propuso que fuera la Scandinavian Airlines... Menem se opuso, Eduardo Menem. Eduardo Menem se Sí, opuso. Yo me acuerdo que sí, yo yo le me hice una acuerdo. nota y él me dijo, de ninguna manera esta privatización no se va a hacer. ¿Pero por qué? Porque la vamos a hacer nosotros. Sí. Tal vez hayan querido cobrar la coima, quiero decir francamente. No, digo en serio porque en el primer balance, y lo digo para que lo tome un fiscal de Estado, en el primer balance dice 76 millones de pesos que se lo cargaron las espaldas de la compañía con un rubro conocido como costos asociados con compra. Nunca encontramos las boletas, ni los comprobantes, ni las facturas, ni la compañía le da los balances. Y esto, el Estado tiene una responsabilidad que no puede eludir, que no puede transferir a los trabajadores. Si Aerolíneas quiebra, nadie va a creer, por más esfuerzos que haga la empresa, que es responsabilidad ni culpa de los Pero trabajadores. no hay empresa de control, no hay alguien que controle. Sí, ¿Cómo el se Estado llama? tiene, el Estado tiene un representante, tiene un director por el Estado que no controla nada, Sí. que confesó que no conoce ni el balance, y esto es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso, en el Congreso el miércoles pasado hemos votado, porque esto no es una cuestión partidaria, todos los bloques hemos votado unánimemente que sea el Estado Nacional quien se dirija al Estado español al máximo nivel para obligar al Estado español. El Estado español tiene inversiones muy rentables en la Argentina, Mirta, Telefónica de Pero ¿cómo España, no? Repsol, Repsol, sí, obtienen Repsol. ganancias millonarias. Millonarias. Vaciaron Aerolíneas, que recuperen las pérdidas y que la dejen limpia, que la dejen saneada, para que pueda ser ofrecida a accionistas responsables. Claro. Nosotros el año pasado trajimos, ustedes lo recordarán, Magdalena lo entrevistó, un técnico que probablemente sea uno de los más calificados del mundo, el que sacó a United Airlines de la quiebra, Sí. Randolph Babbitt. Lo contratamos los gremios, Sí. aeronavegantes, APA y APTA. Elaboró un trabajo muy intenso, muy profundo, muy serio con nosotros. Lo presentamos a la Cámara de Diputados, lo presentamos a la Comisión de Seguimiento de Privatizaciones, lo vio Gallo, lo vio Terraño, después lo sacaron del gabinete. Un plan serio
que haga viable a la compañía. Es mentira que si los trabajadores, aunque los trabajadores se bajaran todo el sueldo y derogaran todos los convenios colectivos de trabajo, la empresa en estas condiciones no se hace viable. Elaboramos un plan serio. El plan serio no fue tomado. En cambio tenemos el mismo ministro, Cavallo, que legalizó el desmantelamiento, que hoy dice es responsabilidad de los trabajadores y está facilitando una transferencia a un amigo del gobierno, Eduardo Ornequian. Ahora, a mí me gustaría... Ornequian está queriendo comprarse una empresa. No, Ornequian no está queriendo comprar. Ornequian está queriendo que el gobierno le pida, por favor, que se quede con los restos. Estuvo en España el otro día, 24 Estuvo en horas, España, sí, que se sí. quede con los restos de la empresa. Ha dicho que no tiene un plan. Sí. Ha dicho que le parece muy bien el plan que están implementando los españoles. No se quiere hacer cargo de la deuda. Se quiere ¿no? hacer cargo de la deuda. Es el quinto plan que implementan los españoles con los resultados que conocemos. 5.000 trabajadores menos, 42 escalas menos, 29 aviones menos y la quiebra. Ornequian ha dicho que está de acuerdo con el plan y que no quiere poner dinero, sino que el gobierno le facilite la transferencia a cambio de descuentos en el canon que él En el debe canon, pagar claro, por por el aeropuertos aeropuerto. argentinos. Sí. Esto quiere decir, Mirta, Claro. perdón, termino ya. Sí. Esto quiere decir que lo volverían a pagar los argentinos, que un negocio privado lo volverían a pagar los argentinos. Es decir, si Ornequian deja de pagar lo que debe, Ornequian es moroso del ¿Por qué Estado, hacen Mirta. tan malos negocios Bueno, los argentinos? ¿Por Es qué? que Ornequian debe 100 millones de pesos al Estado. Luis, si un pobre de Quilmes él no paga la luz, ¿qué le pasa? Se la corta. Ornequian le debe 100 millones de pesos al Estado y su amigo Domingo Cavallo le quiere regalar los restos de Aerolíneas Argentinas. No, señores. No, señor, pero además, Mirta, cuando estamos Él todos... dice que no, que es el Estado que le debe. Bueno, pero no es cierto. Le fabricó, él pretende fabricarle una deuda al Estado. Ahora, a mí me parece que acá hay dos, A ver, dos que hable temas, la ¿no? ministra un poco. Dos temas que hay que trabajar bien. Un tema es qué pasó con la privatización, cómo se hizo. Yo creo que esta fue una privatización realmente mal hecha irresponsablemente por el entonces ministro Dromi, en el marco de lo que fueron las privatizaciones mal hechas en ese momento. Y todo esto tiene una historia. Los trabajadores vienen arrastrando esta historia de 10 años. Entonces tienen razón en no confiar en nadie y en no confiar en que esto va a salir adelante. Yo creo que acá lo que hay que hacer es trabajar e investigar todo lo que pasó. Yo ayer estuve con el diputado Natale, que me trajo un informe muy preciso de todas las condiciones. Alicia me trajo una carpeta muy grande, tengo toda la información y creo que si acá hubo vaciamiento y lo indica, si lo indican así las consecuencias que ha tenido la empresa, bueno, hay que investigar a fondo eso y hay que ver quién vació la empresa. Argentinos, españoles, italianos, lo que sea. Pobres italianos, no tiene nada que ver con esto. No. Pero digo, el que sea tiene que pagar esas consecuencias. Esto me parece importante que se haga y que se investigue hacia atrás. Ahora, lo que yo quiero advertir, y es lo que estoy hablando con Alicia todos los días, varias veces por día, y con los demás dirigentes sindicales, es que esto sirve para saber qué pasó. Pero hacia adelante tenemos 7.000 trabajadores que no pueden perder la fuente de trabajo y una empresa como Aerolíneas que tiene que seguir volando y que tiene que seguir siendo ese orgullo que para todos es Aerolíneas, ¿no? Es ¿Vuela decir, y que actualmente? lo aprendimos de... No, la empresa está volando... ¿Cabotaje? Está volando, Está volando el en un 50%, 20%. justamente para tratar de hacer creer a la opinión pública, y por eso te agradezco mucho que nos hayas invitado hoy, para tratar de hacer creer a la opinión pública que el conflicto es con los trabajadores. Aerolíneas está volando el 50% de sus vuelos. Es una decisión empresaria. Ningún gremio está tomando ninguna medida de fuerza, sobre todo porque no le queremos dar esta excusa, que es la que usaron en Viasa, para desaparecer. Además, yo entiendo lo que dice Patricia, y todos los gremios tenemos voluntad negociadora y voluntad acuerdista, y por supuesto que defendemos la fuente de trabajo. Pero lo que está haciendo el problema de que esto se esté negociando en trabajo es que aporta a esta confusión de que la culpa la tienen que hacer ¿Y los dónde trabajadores. debieran negociar? No, Secretaría de Transporte, Ministerio de Economía, Presidencia de la Nación. Ahora, Bastos, que es el ministro del área, Infraestructura, ha dicho que la empresa quiebre. Cavallo ha dicho responsabilidad de los trabajadores. El socio de Cavallo, mano derecha de Cavallo, Guillermo Francos, socio de Ornequian, ha dicho
que Arnequian se la quede, pero le pagamos encima. Bueno, Entonces, ¿Francos es socio de Arnequian? Francos es integrante del Es directorio director de Aerolíneas del- Argentinas. de Aeropuertos Mirta, yo digo, Aeropuertos cuando 2000. toda la sociedad está tratando está esperando que salga el resultado de las cajas que nos manda el Senado de los Estados Unidos. Yo digo, señores, independientemente del valor que le damos a esa investigación, Sí. y nuestro bloque está dispuesto y quiere integrar, y no hemos sido integrados a la comisión, la corrupción está acá, la matriz de la corrupción es esta, está acá, aquí y ahora. Ahora, Los funcionarios que Alicia, permitieron el ¿me desmantelamiento permitís? y ahora quieren, mezclando funciones públicas con negocios privados, Ahora, regalarle quiero los darle restos a una quiero darle la A ver, versión, a ver, quiero a ver, darle dale la decisión la oficial del gobierno. Ustedes van a hablar también, ¿eh? Pero bueno, este es un tema tan A importante. ver. Ahora se van a meter, pero quiero darle la decisión oficial del gobierno. El gobierno no habla con los empresarios que quieran venir. El gobierno quiere evitar a cualquier precio la quiebra, porque entre otras cosas la quiebra lo primero que trae es la caída de los convenios colectivos de los trabajadores. Y yo como ministra de Trabajo es lo que más me interesa, que no caigan los convenios colectivos, porque una cosa es negociar con un convenio colectivo, y esto Alicia lo sabe bien, otra cosa es negociar sin convenio colectivo. Entonces, la posición es buscar un acuerdo con el gobierno español, que nos ha dicho que a ellos les ha costado mucho la experiencia de Viasa y que quieren que esto no ocurra en la Argentina, y buscar un acuerdo para salir adelante. Yo no quiero hablar de, primero que a mí como funcionaria no me corresponde hablar de ningún empresario que pueda venir en el futuro, porque no es una tarea que tenga que hacer un funcionario, y el gobierno no va a hablar de eso. Y nosotros queremos evitar la quiebra. El tema es, digamos, evitar que un paro prolongado o que una situación de no funcionamiento de la empresa lleve a una muerte anunciada. Eso es lo que yo trato de evitar. No hay paro. Por No hay eso, paros. eso es lo que quiero evitar. Ahora, Eso es lo que quiero evitar. Quiero evitar que, digamos, de aquí a No hay conflicto laboral, por eso, Patricia. eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es acordar, ir a España, sacar un nuevo compromiso y sobre eso salvar España no aerolíneas. va a poner un peso más. Mirta, Ni un peso. Bueno, yo no sé. A mí lo que me sorprende Yo no sé. ¿cuándo tomó el control España? 1990. 90, Iberia sí. tomó en ese 90. momento, ¿no? Y, no tenía deudas en ese momento, ¿no? Cero deudas. Y con un patrimonio de 700 De millones. 700 millones, 30 aviones, los simuladores que comentaba Magdalena, Hoy el déficit es de 1.243 millones. Ahora, y vendieron todo, y No le remataron carguemos, todo. es verdad no que le queda un carguemos a avión este nada más. gobierno esa mala privatización. solo avión. por favor. No. No, Como te decía, nosotros el estamos- senador Menem se hizo cargo Claro, públicamente de ¿viste? que ellos Magdalena, iban a Hoy a tratemos de Terraño le separar, dijeron de todo, me absolutamente. acuerdo. Cuando SAS iba a comprar el Escandinavia, le dijeron de todo a Terraño, ¿se acuerdan? Bueno, el senador Diga- Menem dijo, el senador Menem dijo, si vamos a rematar las empresas del Estado, nos vamos a quedar sin Estado, nos vamos a quedar sin nación, no nos vamos quedó a quedar sin ninguna. patria. También hay que recordar que después hubo un problema, porque también intervino American Airlines y no pudo sacar la empresa adelante. Es decir, lo que más esta digamos, fue indigna- una especie de como de Vaciamiento. Lo que más de indigna- vaciamiento pero permanente de todo. ¿Qué lleva a vaciar una empresa? ¿Qué ventaja saca Iberia? La ha usado como una fábrica de deuda, le ha robado las De los rutas. cielos, claro. Claro, ha tenido, digamos, potencia su posición relativa en Europa con rutas, ha usado de alimentadora Aerolíneas Argentinas de sus propias rutas en Europa.